a vuestro arrepentimiento, el Señor vierte sus bendiciones sobre vosotros. El Señor se regocija. Id en paz. Id en paz. Él los perdonará si en verdad lo hacéis de corazón. Abrid vuestros corazones, preparaos para la llegada del reino. Dejad que purifique vuestros corazones. Perdóname. He pecado, ayúdame a ser fuerte. Sé fuerte. Yo he menester ser bautizado de ti. Y tú vienes a mí. Que así sea, Juan. Debemos realizar toda justicia. Señor, Padre eterno, oigo tu voz. Este es mi amado Hijo, en quien mucho me recreo. Habéis nacido a una vida nueva debido a vuestro arrepentimiento. Y el Señor vierte sus bendiciones sobre vosotros. El Señor se regocija en los corazones arrepentidos. Purifica esta agua. Bien, bienvenidos esta noche a Cineforo Católico. Ya hace unos días empezamos esta nueva etapa y entre ellas está este programa Hablemos de Cine. Hablemos de Cine, vamos a estarlo intercalando entre dos de nuestros colaboradores. Entre ellos pues está Miguel Ángel, que ya estuvo con nosotros hace 8 días, y ahora toca el turno de Héctor David. Él también es secretario del Centro Mexicano de Sinología, uno de nuestros invitados hace unos días, y platicando dentro de la misma entrevista, pues nos dimos cuenta que el profesor Adolfo tenía esa idea también, igual que nosotros, de hablar de cine, y Héctor David dijo, me sumo a esto, yo también quiero. Y ya que estábamos tocando el tema hace 8 días de la pasión de Cristo, en esta película de Mel Gibson, ahora vamos a irnos hacia el pasado, para ser exactos, a 1977, si no me equivoco, que fue cuando se estrenó esta. Muchos la llaman que es una película, pero realmente fue hecha como una serie, porque estamos hablando de cerca de 7 horas. En su estreno fue fragmentado por 1 hora y cuarto más o menos cada episodio o cada capítulo. Y ahora sí, pues vámonos con Héctor David. Ahora lo vamos a poner en pantalla. Buenas noches, Héctor David, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, bendito Dios, aquí estamos a la orden. Como bien decías, las ganas de hablar de cine y de cine de calidad, vamos a llamarle, porque sí, últimamente
no hay mucho de dónde escoger, pero bueno, entre esas grandes obras que se hicieron en su momento, pues está esta que escogieron para hablar de cine, que es la de Jesús de Nazaret, en la versión del director Franco Zeffirelli. Entonces, pues a la orden, ahora sí que bienvenidos a todos los que nos están viendo, por los que no nos habían visto, es un placer estar en esta secuencia de programas, que esperemos que sean varias, para poder hablar de cine y hablar de todo lo que el bien llamado séptimo arte nos puede arrojar y nos puede animar a educarnos también en la fe. Sí, ahorita gracias que tuviste este tema, no, gracias a ti por aceptar esta invitación y por estar con nosotros compartiendo precisamente eso sobre cine. Nosotros, en nuestro programa, más bien, nuestro canal se llama así, Cineforo Católico. Esto tiene un antes de todo esto. Antes de estar en medios virtuales, se nos ocurrió a Alejandro y a mí en la parroquia que nos corresponde por la ubicación, la parroquia del Corazón Eucarístico de Jesús y San Álvaro, proyectar una película al mes de cine católico. Ajá. Nos decía la gente, sobre todo el padre, luego nos decía, oye, pero ya ahora con tantas aplicaciones y todo, ¿quién va a ir a ver la película? Y nosotros, padre, es que no solo es enseñar la película o mostrar la película por ver la película, sino que platicarla, comentarla. En ese entonces nosotros dábamos como antecedentes históricos, decir en qué estaba bien la película, qué errores tenía y demás. Ajá. Y bueno, ese fue nuestro origen como Cineforo Católico y por esa razón quisimos dejarle el nombre. Ajá, Cineforo Católico. Y esta película de la cual vamos a hablar, la verdad es icónica, ¿no? Yo me acuerdo de toda la vida, no hay Semana Santa, en canales de televisión abierta, en el 5, que segurito toda la Semana Santa te pasaban esta película, fragmentada precisamente en episodios de lunes a viernes o sábado, ¿no? Y los ojos del actor son impresionantes porque hay unos datos ahí, ¿no? Que él no parpadeó para nada. Fíjate que ya entrando en materia, sí, vi que ya estabas dando algunos datos de lo que podemos llamar la ficha técnica para que nuestros amigos la ubiquen. Y sí, efectivamente, es una producción americana y británico-italiana. El momento, digamos, en que fue grabada fue en 1977, cuando fue el estreno, y para el papel de Jesús se habían manejado, por ahí encontré el dato, se habían manejado nombres que en su momento eran tan famosos como Dustin Hoffman o Al Pacino, que en ese momento, en los 70s, pues eran los galanes y eran los chicos de Hollywood, ¿no? Podríamos decirlo, los cotizados. Pero buscaron a varios actores y a este personaje que estamos viendo en pantalla, este rostro tan, como bien dices, icónico, que nos hemos grabado del rostro de Jesús. El actor se llama Robert Powell y él, por ejemplo, nos dice la anécdota que lo habían invitado para hacer el papel de Judas, pero precisamente con la esposa del director se fijó en esa mirada tan penetrante que convencía, esa mirada con esos ojos azules, y dijo, no, ¿sabes qué? Castéalo para el personaje principal, y pues obviamente el encantado de la vida, ¿no? Y efectivamente así fue como se quedó. Yo creo que ahí podríamos traer a la mente otra leyenda urbana, otra leyenda que anda por ahí en Hollywood, que solamente otro personaje lo tiene, que hasta le llaman la maldición del actor, ¿no? La maldición de aquellos que se atreven a hacer el personaje de Superman, que después ya no pueden hacer ningún otro porque el personaje es tan fuerte que los encasillan. Y aquí el Robert Powell le pasó eso, pero toda la vida, o sea, él realmente ya después no podía caminar en la calle porque lo reconocían mucho, y obviamente si se dejaba el cabello ligeramente largo, volvía a ser el blanco de todas las miradas. Y nos dicen por ahí las anécdotas que él mismo cuenta, que en su momento pues los que sabían que se trataba de una obra
fílmica, pues se acercaban a pedirle un autógrafo, pero había personas que hasta se acercaban a pedirle un milagro, ¿no? O sea, si para él fue difícil dejar el papel, para la gente de ese entonces, de los años 70, principios de los 80, pues fue totalmente más difícil, porque pues ya nos habíamos acostumbrado a su rostro. Y esa imagen que vemos con el sudario encima, pues en cuántas reproducciones de cuadros y de imágenes, estampitas incluso, ¿verdad? Lo hemos visto, porque así nos imaginamos o así queremos creer que fue Jesús, ¿no? Deja tú la figura física, que eso podemos abundar un poquito más adelante, pero la mirada efectivamente nos dice mucho, ¿no? Y los evangelistas tienen varios de ellos, en especial, por ejemplo, San Lucas, que es el que llamamos el evangelista de la misericordia, tiene mucho eso de que ubica y habla de la mirada de Jesús. Y no es el único, ¿verdad? Otros se refieren también que él vio por ejemplo, al joven rico, la forma en cómo lo vio, la forma en cómo miró a Mateo, seguramente, ¿verdad? Para decirle, sígueme, y que él lo dejara todo y lo hiciera. Bueno, pues habla mucho de su mirada. ¿Qué color de ojos tenía? Bueno, si queremos ya empezar a abundar con los datos interesantes, probablemente no fueron azules, ciertamente. Sí. Es una de los atributos físicos que menos cantidad de población tiene, pero por ahí leí que más del 70% tenemos los ojos de algún matiz de café o lo que llaman ojos marrones, que van desde prácticamente el color miel, que le llaman, el café claro, hasta los ojos más oscuros, ¿no? Antes del negro. Y de alguna manera es lógico pensar que sí podría ser de ojo café o de ojo claro, café ligeramente claro, color miel casi, pero otra vez, esto pasa a segundo término cuando lo importante de Jesús no es el color de sus ojos, sino la mirada de amor y de misericordia con que veía a todos aquellos que se encontraban con él, ¿no? Esta imagen que decíamos, y que sí, que te digo que al actor Robert Powell ya después no podía dejarse la barba tantito porque volvía a arrastrar las miradas con él. Sí, de hecho, ahorita que tocas ese punto, encontré un detalle donde le hacen una entrevista a Robert Powell, precisamente, cuenta una anécdota de una ocasión que fue a Venezuela. Sé que un día a Venezuela andaba por ahí en las calles y todo, cerca de una parroquia, y dice, bueno, voy a entrar a la parroquia. Entra y una señora se le queda viendo, ¿no? Y le dice, oiga, ¿usted es el que está allá adentro? Y él, o sea, ¿cómo? Y que era un cuadro precisamente que se hizo con las imágenes de la película, ¿no? Y entonces dice él que ya no sabía ni qué hacer, dice, porque la señora estaba pensando que ya era Jesús que me había salido de la imagen, ¿no? Entonces él, por esa razón, como comentabas, no se puede dejar ni la barba ni el pelo largo, porque en automático lo enlazaba, ¿no? Con Jesús. Uh-huh. Y hay otra cuestión. Dicen que realmente él no tenía los ojos azules, eran verdes, pero que con maquillaje y ciertos efectos que utilizaban en el cine hicieron que se le reflejaran así azules. Sí, efectivamente hay muchos datos curiosos durante la filmación que seguramente vamos a seguir abordando, ¿verdad? Y fíjate que otro dato que ya mencionaste, pero que vale la pena ubicar, sobre todo en comparación como decíamos, con las producciones que se están haciendo ahora. Este que estamos viendo en pantalla, pues es la portada, digamos, del famoso DVD, ¿verdad? Cuando ya aparecieron los famosos DVDs, porque en su momento, pues pasaron por beta, VHS, y ahora ya en el streaming, pero pues, en su momento, esta era la portada y la contraportada del disco, donde podía verse estas varias horas de filmación. En total dura 6 horas 21 minutos, entonces ciertamente es una hora muy, muy larga, y es lo que muchos a lo mejor no sabíamos, pero pensábamos que las cadenas
de televisión abierta lo hacían por conveniencia, claro, ¿verdad? Para meter los comerciales, el dividirlos en varias secciones. Y no, en realidad sí, así fue pensada como una miniserie de 5 capítulos de preferencia. Y como bien dices, empezaba en el lunes santo y obviamente la parte más fuerte, la parte de la pasión, muerte y resurrección, pues se quedaba para el Viernes Santo. Entonces, hay televisoras que todavía tienen esas ganas, digamos, de darle a su público esta gran obra. Y por ahí encontré, por ejemplo, que en Chile creo que siguen transmitiéndola en Semana Santa. Lo que hacen es renovar la licencia, porque obviamente quien ya la transmitió, pues le dan esa preferencia, ¿no? Dicen, bueno, ok, mientras sigas pagando, pues puedes seguirla presentando, ¿verdad? Es las famosas regalías. Pero curiosamente, y ya que lo mencionaste, muchos que tuvimos nuestra infancia en los años 70, principios de los 80, pues sí, recordamos este personaje y esta versión del Jesús de Nazaret que nosotros conocimos. Hay que desde ahorita plantear, ¿verdad? Porque eso lo vamos a tocar yo creo que en más de una producción, como en el caso que ya tenemos de antecedente, que platicaste con Miguel Ángel, de la pasión de Cristo según Mel Gibson. Aquí podemos empezar a ir haciendo algunas comparaciones en su momento, pero ahí podemos ver cómo el autor, ante ciertos vacíos o ciertas lagunas de información que no aportan los evangelios, bueno, la libertad creativa, la libertad del escritor, del adaptador, hasta el de Tramoya, yo creo, el que no encontró un paisaje como lo pedía el director, pero encontró algo parecido y entonces se tuvieron que adaptar. Ante el silencio del evangelio, bueno, pues tienen la libertad de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, ahorita la escena que estábamos viendo, la forma de bautizar, el momento del río Jordán, cómo era Juan. Pues Juan también físicamente nunca lo describen, solamente que usaba el cabello largo también, que usaba, que se vestía con piel de camello y un cinto y párale de contar, ¿no? O sea, no era importante las facciones, no era importante si tenía la nariz grande, si la cara era redonda, el color de los ojos, el color de la barba, del cabello, o sea, ese tipo de cosas pasan en el segundo término. Y justamente, pues es aquí la comparación. En esta que estamos viendo, que estás poniendo, efectivamente, ahora sí, con barba y sin barba, ¿verdad? Totalmente personificado de Jesús, con su corona de espinas, y el actor, Robert Powell, ya en sus más recientes años, ¿verdad? Donde se ve, todavía conserva esa mirada, pero bueno, obviamente, ya ahorita ya no hay peligro de que lo confundan con el Jesús de Nazaret de hace 50 años. Ok. Y este es un detalle también interesante. Aquí recordemos que cuando dice uno, es que ya no se podía dejar el cabello largo, bueno, pues es que ahorita eso para un varón tal vez no es tan fácil de entender, pero en los años 70, así esta onda de este look tipo Bee Gees, ¿verdad? Que era la moda para aquellos jóvenes que se dejaban el cabello largo. Y esta fotografía por ahí, que se consiguió es una anécdota de que esta mujer que aparece ahí junto a él, pues obviamente era su prometida, o bueno, de alguna manera ya era su pareja, vivían juntos, pero cuando empezaron el proyecto obviamente que le ofrecieron el papel, dijeron, oye, ¿sabes qué? Pero pues es que si vas a representar a Jesús no puedes andar así como que en unión libre, ¿verdad? O con la falta del sacramento, no llamamos formalismo, sino efectivamente con la falta del sacramento, porque eso va a repercutir en un antitestimonio. Entonces, dicen, ¿verdad? Que fue un poquito de presión, no sé si de parte del director o parte de la Liga de la Decencia, ¿verdad? Que los invitaron a comprometerse y aquí está presumiendo que ya está pedida la mano de su chava y ahora pues sí ya es su prometida. Entonces sí, efectivamente se casó y se casó bien, como diríamos ahora, para poder representar dignamente el papel de Jesús de Nazaret. Bueno, y no dudo que en esa época, pues sí, haber sido presión mediática, ¿no? Entre el público y también la Liga Conservadora y demás. Y pues
y bueno, yéndonos realmente, pues sí, el que represente un papel tan importante como Jesús, pues si no te ubicas a una persona que fuera libertina o que anduviera en drogas o en este caso que estuviera pues nada más en unión libre con la mujer. Entonces sí dirías, no, pues ¿por qué no escogieron un actor que realmente pues pueda representar dignamente a Jesús, ¿no? Entonces yo creo que ahí sintieron la presión y dijeron, bueno, ojalá y todavía estén casados, ¿verdad? Y todavía viva ella. Sí, y fíjate que como aquí podemos decir, bueno, la producción anglo-italiana, pues bueno, los italianos pues tienen fama de muy católicos, los ingleses no tanto, ¿verdad? Son más de la línea anglicana, pero de alguna manera, pues al fusionarse en este proyecto del personaje principal de la fe cristiana, pues obviamente tienen que ponerse de acuerdo, ¿no? Y ahora que hacíamos la comparación, en la producción de Mel Gibson, por ejemplo, él totalmente reconociéndose católico, toda su producción, invitados a darle ese toque de la fe. Entonces, tengo entendido que hacían su misa diaria antes de empezar a filmar, recibían la Eucaristía, en fin, es otro tipo de preparación espiritual que obviamente también deja una huella profundísima en el actor que lo lleva a cabo, ¿no? O sea, él podrá ser o podrá haber tenido muchos trabajos previos, pero una vez que encarna el papel de Jesús, yo creo que no vuelve a ser el mismo tampoco él, ni para su carrera ni en su vida personal. Esto también lo platica en algunos testimonios Jim Caviezel, que es el Jesús de la versión de Mel Gibson, ¿verdad? Entonces, esta imagen corresponde a obviamente, el momento de cargar la cruz, y este detalle, fíjate, ya aquí podemos encontrar otro desacuerdo, llamémoslo, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta versión siempre vimos a este Jesús cargando solamente la parte transversal de la cruz, el madero horizontal, que tiene nombre propio, se le dice el patibulum, porque proviene del verbo latino patere, que significa estar abierto. Entonces, esto incluso podemos verlo en la huella de la sábana santa, de la cual queremos seguir siendo estudiosos del tema. Y sí, efectivamente, en la sábana santa se muestra que estos pequeños golpecitos que fueron dados con el látigo romano del siglo I, el flagrum taxilatum, es el nombre de este instrumento, literalmente le rociaban toda la espalda con abanicos de golpes, y los que quedaron en el hombro derecho no están emborronados, que significa que es evidencia de que, primero, de que cargó un gran peso de este lado, sobre todo de su espalda, y segundo, que no fue directo el madero sobre la piel, sino que fueron sobre una tela. En este caso, corresponde a la parte que el Evangelio nos dice que le volvieron a poner su túnica y lo llevaron al Gólgota. Y casualmente, mejor dicho, al contrario, para hacer la imagen, la versión de Gibson, la versión de la Pasión, carga una cruz completa. En este sentido, ¿cuál es la diferencia? O mejor dicho, ¿cuál es o por qué la diferencia? Bueno, eso desde ahorita lo comento. En una entrevista que le hicieron a Mel Gibson, dijo que él había visto muchas versiones, literalmente. Ya sabemos que se inclinó por llenar los huecos que decíamos ahorita, de los huecos de los evangelios, con visiones de algunas personas que han tenido ese don, esa manifestación de fe, llamémosle, que son las visiones de Ana Catalina Emmerich, por ejemplo, y que llenan con una visión piadosa, ¿verdad?, de lo que debió haber sido o pudo haber sido la pasión de Cristo. Entonces, él decía, Mel Gibson, regresando al testimonio, decía, ante tantas versiones, dice, escogí la que visualmente fuera más impactante. ¿Qué nos dice ahí? Otra vez, dos cosas. La primera, que el autor, en este caso el director, tiene cierta licencia, se puede dar ciertos permisos de poner o no poner algunas cosas en su versión final, ¿no?
sin ir más lejos, por ejemplo, el detalle del título de la cruz, el titulus crucis. Recuerdo que en la versión de Mel Gibson no está para nada, no aparece el título de la cruz. Y uno dice, bueno, ¿por qué lo omitió? Si está totalmente corroborado, ¿no? En el Evangelio, está por dos de los evangelistas, por Mateo y por Juan. Entonces, pues es un dato que no se le debía de haber pasado. Pero otra vez, hay que ser indulgentes y hay que ser comprensivos de que no está tratando de hacer una, ¿cómo le llamaríamos? Una representación exacta, puntual, con un grado de reportero de noticias de nuestros tiempos, ¿no? Sino es una representación que ciertamente tiene muchos elementos para llevarlo a la pantalla de la mejor manera. Bueno, pues eso ya nos toca a nosotros evaluarlo, ¿verdad? Pero sí hay que tener cuidado cuando la gente se deja llevar y dice, no, pero es que yo lo vi de esta manera, o yo vi que pasó de esta manera en la película, sí, pero hay que entender qué de esas partes o qué de esas escenas son basadas en la palabra y cuáles otras son un permisito que se dio por ahí el escritor, el autor o el director, que se supone que es el que al final da el visto bueno, ¿verdad? Entonces, Sí. Otro dato interesante. Ahorita que estás diciendo esa parte, sí es cierto, porque, bueno, ¿cuánta gente no hemos escuchado que dice, no, es que en la película lo dice, y si lo dice la película, así es, y no, o sea, ahí sí esa es labor de, ahora sí que de evangelización, de conocer más, de adentrarse, y poder determinar esto, ¿no? Porque ya tenía muchos años que no veía Jesús de Nazaret, y en la semana estuve viéndola, y sí, efectivamente, Zeffirelli lo que hizo fue, en esos vacíos que hay en el Evangelio, empezó él a meter historias, ¿no? Que no sabemos si hayan sido ciertas o no. Como hay una escena en donde están como en unos baños de esa época, en donde está Jesús, y se le acerca Barrabás, y le dice, oye, tú, ya sé que quieres, reformar aquí, y te voy a ayudar, y vamos a ir contra los romanos, porque han estado flagelando al pueblo, y te voy a ayudar a que hagas el levantamiento, y no sé qué. Y él le dice, a ver, quítate de aquí, o sea, no, dice, vete de aquí, Satanás, esto no va aquí, ¿no? Entonces, eso realmente no fue cierto. Eso ya fue cuestión de darle esa estructura de cine, ¿no? Pero obviamente, uno que sabe, pero la gente que no dice, sí, no, sí, era amigo de Barrabás. Así es. Sí, son detalles que hay que evaluarlos, insisto, como lo que son una representación, ¿verdad? Sí. Digo, sin ir más lejos, ya que mencionaste el personaje de Barrabás, hay dos versiones diferentes, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo bueno, primero estamos citando la multicitada de Jim Caviezel, el actor de Jesús en la versión de Mel Gibson. No iba a tener ningún diálogo con el personaje de Barrabás, y recordemos que en esa versión lo sueltan y Barrabás va hacia Jesús, o bueno, obviamente tiene que pasar donde está él ya así todo lastimado, y lo ve, ¿qué te gusta? Menos de un segundo, y luego voltea hacia la multitud donde están sus secuaces y hace una señal de victoria, ¿no? Como que me dejaron salir y todo, y ya se va. Pero el actor que hizo a Barrabás en la versión de La Pasión de Mel Gibson da su testimonio que él ni siquiera era católico, o sea, él pues, le invitan a hacer un papel y pues es como cuando sale uno de extra, ¿no? O sea, sí, que muchedumbre o soldado uno o lo que sea. Él pensaba que era un punto más nada más para el currículum y hasta ahí, ¿no? O sea, no pensaba que lo iba a motivar tanto, pero dice en su testimonio que el ver a Jim Caviezel así representado, personificando a Jesús, con esa mirada que le dio, obviamente, ¿verdad? Dios a través de Jim, le dio esa mirada y él sintió que efectivamente era el mismo Jesús el que le estaba viendo y le estaba invitando a cambiar su vida. Efectivamente, después él se convirtió, ¿verdad? Recibió los sacramentos y recibió la fe católica completa. Entonces,
digo, cómo algo tan sencillo puede ser la diferencia. Insisto, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, el director le dijo, pues tú pasas frente a él, no tienes diálogos, ahí invéntale, ahí ¿cómo se llama? Creativo, y resulta que eso sirvió para cambiar muchas vidas, estoy seguro, empezando por la de él. Y otra que también en algún momento citaremos todavía más, es una producción más reciente que se llama Risen, o sea, El Resucitado, y en ella el personaje principal es un tribuno, un soldado. En este caso se supone que es el encargado, ¿no?, de llevar a cabo la ejecución de Jesús, pero me causa curiosidad cómo aquí el director dijo, bueno, pues como lo que quiero es situar a la gente en el momento de las revueltas del pueblo de Jerusalén, un pueblo judío ante el Imperio Romano. Entonces está una batalla con los celotas y presume ahí el personaje que es el famoso Barrabás, y lo tienen encasillado, ya digo, acorralado. Se defienden mucho, pero al final la estrategia militar de Roma vence y sin más preámbulos, sin juicio ni nada, pácatelas. se ejecutan ahí mismo a Barrabás, ¿no? Entonces sabemos que no fue así, pero el director se le hizo bien, se le hizo curioso y así lo quiso plasmar, ¿no? Entonces esa es la ventaja. Invitar desde ahorita y reiteradamente al público que nos está viendo que podamos ver todas esas versiones y quedarnos con lo que ya sabemos, ¿no? O incluso que eso nos lleve al texto bíblico y leerlo de ahí, ¿verdad? Entonces, para corroborar que sí, que no. Sí, exactamente, porque bueno, recordando la Pasión de Cristo, pues está ubicada precisamente en eso, ¿no? En todo lo que fue el proceso de la Pasión de Cristo, su muerte y resurrección. En este caso de Jesús de Nazaret, pues nos platica todo, desde que María y José se casan, nace Jesús y el resto, ¿no? La pasión, muerte y resurrección, pero también todo el área de la vida pública de él, porque va paso a paso los milagros y cada una de las interacciones, que obviamente esto ya fue cuestión del escritor, interacciones que tiene con los discípulos, ¿no? Porque hay una escena, no sé si la recuerdas, creo que es Pedro el que se acerca a él y le dice, maestro, ¿sabes qué? Ya nos enteramos que si tú vas a Jerusalén te van a matar, ¿no? Entonces mejor no vayas, no vayas. Y entonces Jesús se voltea y le dice, ay, vete de aquí, Satanás, no estés tocando eso, ¿no? O sea, lo que tiene que ser es, el Hijo del Hombre tiene que padecer, ¿no? Obviamente, tal vez ese diálogo nunca se dio. Sin embargo, te ayuda esta narración que Seferiel le va haciendo, te ayuda tal vez a entender algunas cosas que pudieron ser o no. Sí, ciertamente. Y algunas que tienen que llenar más el hueco, decíamos, ¿verdad? Porque la frase, aunque esté tomada del texto bíblico, recordemos que el Evangelio como tal, en general, es la buena noticia de Jesús que muere y que resucita para darnos la salvación. Eso es el Evangelio, ese es el anuncio propiamente. ¿Cómo nos lo cuentan? Bueno, pues hay 3 versiones que son muy parecidas, que son los 3 evangelios sinópticos, tienen la misma óptica, eso significa la palabra griega, sinopsis, la misma óptica, la misma visión prácticamente, que son Mateo, Marcos y Lucas. Y San Juan, que nos agrega una versión más personal, y porque él seguramente ya tenía a la mano las 3 primeras versiones, digo, ¿para qué repetir sobre la misma secuencia si de todos modos yo les voy a explicar o yo les voy a contar lo que a mí me tocó vivir, ¿no? Entonces, y teológicamente tiene una estructura, en fin, Juan se sale del cajón totalmente, y es apasionante también entender esa cuestión, ¿no? O sea, lo que pudieran parecer contradicciones en los mismos textos del Evangelio se explican porque simplemente son visiones diferentes, de autores diferentes, con un antecedente diferente, ¿verdad? Mateo era judío y escribía para judíos, Marcos, muy probablemente era el Juan Marcos, que después relata el libro de los Hechos de los Apóstoles, o sea, era un muchacho, un 14añero, 15añero, cuando andaba
en los momentos más fuertes de la pasión de Jesús. O sea, le tocó verlo y después ser secretario de Pedro. O sea, prácticamente el Evangelio de Marcos es la forma en que predicaba San Pedro. Y por último, Lucas, de los tres sinópticos, pues él era griego de origen, médico de profesión, más estructurado en su forma de escribir, más consciente de ir y entrevistar a la gente que lo vivió, a los que daban testimonio. En fin, eso explica las pequeñas diferencias del texto bíblico y al final de cuentas nos dan una certeza de que no son diferencias que se contraponen, sino que se complementan de una forma perfecta, ¿no? Entonces, hay que tomar todas estas representaciones fílmicas como lo que son, un acercamiento artístico, sí, vamos a llamarlo, aunque sea en este caso de un hecho muy cruel, como el caso de la pasión de Jesús. Lo vemos en esta imagen, ¿verdad?, que trae la corona de espinas un poquito más parecida a lo que debe haber sido, o sea, un casquete más lleno, más completo, que incluso le tocaba la nuca, el cuero cabelludo por completo, y que también por ahí he oído que hay gente que decía, no, pero ¿cómo va a ser? Eso es un invento. No, si buscamos un poquito, la arqueología bíblica ahora le da mucho la razón, porque precisamente este arbusto espinoso, que abundaba en esas partes de Jerusalén, su nombre científico era Sisyphus jujuba, y ahora es Sisyphus spina Christi, porque pues se considera que de ese lo debieron haber hecho. Pues seguramente los soldados tenían matas atados de estas espinas, porque pues si hacía frío en las noches, en estos lugares tan desérticos, pues tenían que quemar algo, y obviamente la madera pues era como que preciada para otras cosas, y estos arbustos espinosos ya secos, estas ramas, pues se usaban para darse calor con las fogatas de las vigilias que hacían seguramente, ¿no? Entonces, lo más lógico o lo más probable, lo posible, ¿verdad?, es que algún soldado, como estaban burlándose de él por haberse dicho el rey de los judíos, han de haber querido hacerle una corona, y con un casco, ¿verdad?, de metal, simplemente le trenzaron alrededor las espinas, las amarraron con cáñamo, con hilaza, con lo que tuvieran en la mano, y ya una vez ya así todo espinudo, ¿verdad?, se lo colocaron a Jesús. Entonces, pues sí, hay muchas cosas que mejor ahora estamos entendiendo a través tanto de la investigación arqueológica, insisto, como de la misma exégesis de los evangelios. Esta imagen que estamos viendo ahora está muy, muy ilustrativa, ¿verdad? El detrás de cámara, cómo nos cuestiona, ¿verdad?, cuando es una película de época, y vemos ahí mezclados a los técnicos y al director dando indicaciones, el claquetazo famoso, para entender cómo pues es un proyecto que involucra todo, ¿verdad? Involucra tiempos, involucra la luz del sol que va y no se detiene, y tienen ellos que ajustarse a ciertos horarios. Entonces, es una producción totalmente, hay que entenderla así, y con todos sus puntos y con todos sus requerimientos como debe ser. Sí, de hecho, esa producción duró un año, desde el 76 hasta el 77 que se presentó, pues, o sea, fue largo porque tenían que ver las locaciones, todos los actores, el tocar todos los puntos del evangelio. Entonces sí fue complejo, no fue tan sencillo. Aparte de ello, la actriz que hace de la Virgen María, ella estuvo participando con Zeffirelli en el 68 en la película de Romeo y Julieta. Desde ahí él se la jala y dice, no, oye, creo que tú harías este papel de manera espectacular. Entonces, por eso a ella la mete en este proyecto. Y también tiene los ojos de esa misma coloración como su Jesús, ¿no? Como Robert Powell, así azules intensos, precisamente por la afiliación genética con ella, ¿no? Exacto. Fíjate que bueno que mencionas ahorita, para nuestros amigos que nos están viendo, la cuestión de la producción, bueno, que estamos abarcando y el reparto, porque efectivamente hay nombres ahí que a mí me sorprendieron volverlos a encontrar. Ya decíamos hace rato, ¿verdad?, que
que dos que se manejaban era Al Pacino y Dustin Hoffman, que no llegaron, ¿verdad?, al elenco. Pero ahorita que hablas de Olivia Hussey, que fue María, encontré también por ahí datos que, por ejemplo, Pedro lo hace James Valentino, en su momento también era bastante cotizado. El que hace del Centurión es un actor que pues siguió haciendo mucha producción. Él es americano, es Ernest Borgnine. Incluso en series de televisión, no recuerdo si hasta en Los Duques de Hazzard o alguna otra de esas producciones setenteras, pues después salió. Era el clásico pues hombre maduro, ¿verdad?, que hacía un papel entre serio y cómico. Don Ernest Borgnine, muy bueno. Anthony Quinn, inolvidable, ¿verdad?, mexicano de nacimiento, y que toda su vida la hizo en Hollywood. El famoso, me acuerdo una que en su momento fue pues por lo fuerte y por lo cruenta, que se llamaba Un hombre llamado Caballo, de Anthony Quinn. Y obviamente él también personificó Barrabás, la que encontramos de esa época de producción. Y por ejemplo perdón, Caifás fue Anthony Quinn, aquí no tuvo tanta producción. Herodes era un actor británico de mucha fama, Peter Ustinov. Y Nicodemo, en su momento, el famoso Laurence Olivier, para que se den una idea. Yo creo que no hemos visto sus películas, pero nos suena. Y uno que a mí me trae muchos recuerdos, que es James Earl Jones, ¿verdad?, que es obviamente la voz del famoso Darth Vader, ni más ni menos. Para los que son fanáticos de Star Wars, o los Trekkies, ¿verdad?, también esas sagas que nos han cambiado la vida o nos han marcado la vida. James Earl Jones pues era muy joven en ese tiempo. Él personificó al rey Baltasar. Entonces, esos algunos de los que encontré simpáticos para referirnos a ellos de la producción. Y ya que mencionaste los escenarios, las locaciones sí fueron hechas en 2 países, principalmente Túnez y Marruecos. Entonces, también curiosamente, ¿verdad?, Star Wars, cuando quiere representar sus planetas desérticos, se va a hacer locaciones a Marruecos y a lugares de ese estilo, Jordania y esos otros lugares. Entonces, como a veces, tú lo mencionaste, ¿verdad?, la producción tiene que apegarse o buscar esos lugares que el Evangelio nos narra, y cuando no los tiene, los inventa, ¿verdad?, los produce y los mete a un estudio y allá los crea. Ya hoy con la producción informática y el CGI, yo creo que ya cambió mucho, ¿verdad? Sí. Pero en aquellos tiempos, las multitudes que íbamos entrando a Jerusalén el Domingo de Ramos eran extras, ¿verdad?, pagados para salir ahí haciendo bulto. Entonces, como toda una época de cine podemos recordar en estas grandes producciones. Sí, y de hecho hay un antecedente también de Zeffirelli, que no fue su única película de corte católico o cristiano. Tiene el antecedente del 72, me parece, Hermano Sol, Hermana Luna, que fue su primer acercamiento, y le gustó mucho al Papa en turno, creo que era Pablo VI, y dijo, no, pues entonces ahora me gustaría Jesús de Nazaret, y fue ahí donde él dice, bueno, si ya hice Hermano Sol, Hermana Luna, pues ahora vamos con Jesús de Nazaret, y la verdad, pues es muy, muy buena. Hay muchas, porque, híjoles, hay infinidad, ¿no? En casi todos los países se han recreado este personaje maravilloso de Jesús en múltiples épocas. Pero lo seguirán haciendo, ¿eh? Sí, claro. Hay algunas que son como más entrañables que otras, ¿no? Porque vayámonos aquí a México, en que fue coproducción, creo, con España, el Mártir del Calvario, ¿no? El famoso Enrique Rambal. Ajá, exactamente, que hubo ahí que según creo que se habían quemado o algo le pasó a los estudios Churubusco en ese entonces, que no estaba la película tal cual, que tuvieron que hacerle una remasterización y cosas así, ¿no? Pero a mí me gusta mucho esa, ¿no? Pero hay muchas versiones. De esta época, Rey de Reyes en Estados Unidos. Sí, ahorita que mencionaste la del Mártir del Calvario, yo leí por ahí que es del 52, todavía en blanco y negro. Y fíjate cómo es curioso que, no sé si
a muchos les pase, pero a mí en lo personal me gusta y no me gusta. O sea, me gusta porque es excesivamente tal como lo actuarían en una representación. Un Jesús muy solemne, no se sale ni una frase extra de lo que está grabado en el Evangelio, y en verdad os digo, y con esa fuerza, sí, pero también la parsimonia que tú estás esperando algo más, ¿no? O sea, yo creo que ya nos hemos mal acostumbrado. Y bueno, ¿y qué más dijo? Pues no, nomás eso es lo que está escrito, ¿verdad? Y vaya, vamos a hacer la comparación, ya que salió el tema. Esa que está tan apegada al texto bíblico, pero tan apegada de todo, ¿verdad? Representación, movimientos, ademanes, las frases, obviamente, y nos vamos al otro extremo, una producción de estas épocas, de los 2020, que se llama una miniserie The Chosen, Los Elegidos. Ahorita está causando mucho revuelo, yo no he visto polémica, buenas y malas, sí, buenas y malas, ahora sí que para bien y para mal sigue polemizando. Y fíjate que no la he visto todavía, pero me quiero esperar todavía un poco más para precisamente seguir recolectando estos dos puntos, ¿no? Quienes me dicen que está muy buena, quienes dicen que no vale la pena. En la red, por ejemplo, hay varios sacerdotes, he oído por lo menos 2 testimonios de sacerdotes que la analizan y dicen, bueno, sí, pero aguas con esto y con esto y con esto, y tienen toda la razón. O sea, otra vez, ¿verdad? La llamada de atención al público es justamente eso. O sea, ok, véanla, pero con ese criterio de saber que es una representación. O sea, no están descubriendo el hilo negro, no es ahora sí la verdad de lo que pasó. No, espérate, o sea, es como se la están imaginando. Y aparte si decíamos que para esta obra de 6 horas y 20 minutos tuvieron que llenar los huecos, ahora imagínate para una serie que ya lleva ahorita, creo que está en la 4ª, en la 6ª temporada, no sé, de Chosen, y apenas van, creo que, con San Pedro. Entonces, sí, yo he oído comentarios que dicen que presentan un Jesús demasiado humano. ¿Eso es malo? No del todo, hasta que pierdes de vista que también fue el Dios hecho hombre, ¿verdad? O sea, el Hijo de Dios. Hay que tener cuidado porque sí, como que hay mucha gente que le gusta mucho este Jesús más de carne y hueso, más romántico, más risueño, sí, haciendo a lo mejor hasta tonterías, jugando con niños, o sea, cosas que sí debieron haber pasado, pero que pasaran tal y como lo dejan llamado, pues obviamente no, ¿verdad? O sea, hay que tener ese criterio. Por ejemplo, durante los de los 12 a los 30 años que aparece, le llaman los años ocultos de Jesús. No estaba oculto, estaba trabajando, estaba creciendo, como dice el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Crecía en edad, en sabiduría, ante Dios y ante los hombres. Entonces vivió apegado a sus padres aquí en la tierra, María y José, y seguramente, no digo que se hizo cargo de la carpintería, porque incluso la palabra tectón, ¿verdad?, que se utiliza, es el artesano. Entonces seguramente hacía trabajos de carpintería, sí, pero también de albañilería, levantar tejados, lo que hiciera falta, ¿no? Entonces el tectón, pues es el que trabaja con sus manos. Igual también labró la tierra seguramente. ¿Por qué? Pues porque por eso tenía para sus parábolas, tomaba ejemplos de la naturaleza, de la vida diaria, de la pesca, de la semilla de mostaza, en fin. Entonces no hay que rebuscar de dónde le viene ese conocimiento. En su momento se lo preguntaron y la respuesta es la misma. Pues obviamente porque Dios aquí en la tierra es quien tenía todas las respuestas, aunque sin embargo, ¿verdad? No hay que tampoco nulificar al hombre y saber que Cristo aquí en la tierra, como verdadero hombre, también tenía sus limitaciones de espacio, de tiempo, de corporal, ¿verdad? De sueño, de cansancio, de hambre, y también de transportarse, ¿no? Si tenía que ir a evangelizar toda la ribera del mar de Galilea, pues a patín, no había de otra, ¿verdad? A caminar mucho. Y así, entonces hay que tener ese criterio, ¿no? Entonces, seguir analizando todas las vidas de Jesús que nos proponen en el séptimo arte, pero siempre con el criterio de decir, a ver, si esto no aparece en el Evangelio, entonces entiendo que es
de su cosecha del escritor, del adaptador, qué tan cierto puede ser, qué tan relevante es para el resto de la personalidad de Jesús o de sus apóstoles, ¿no? Estaba viendo que alguien decía, por ejemplo, otra vez de C.C. Chosen, que más bien es como que la vida de Mateo vista por Jesús. O sea, como que hay veces que el personaje de San Mateo le roba el protagonismo a Jesús, casi es él el que le dice qué escribir y qué no, ¿verdad? Entonces, y aparte, ese sí, de verdad, pues es un error lógico, ¿no? O sea, no es, para que no se nos olvide, ahí anda Mateo con su pergamino y escribe lo que Jesús dice, como esperando a que se lo repita, que se lo dicte de primera voz, ¿no? Y obviamente eso no fue así, Jesús los manda a predicar. Entonces, primero hay una etapa de evangelización vía oral, predicación totalmente, y poco a poco se fueron poniendo por escrito. Entonces, eso está fuera de toda duda, ¿no? Está más que evidenciado, pero otra vez, para efectos visuales, para efectos del argumento, para efectos de la serie, está bien, está bonito, propone algo nuevo, algo diferente, se vale, pero otra vez, aguas con creernos todo lo que aparece en las nuevas versiones. ¿No? Exacto. Sí, porque ahorita que tocas eso, también hay es como serie brasileña que se llama Los Milagros de Jesús, donde también en cada milagro van creando como una historia, ¿no? De el ciego de nacimiento, bueno, entonces se van hacia atrás de por qué era ciego, la hemorroísa, la hemorroísa, ¿por qué estaba así? Y van creando una historia alterna. Pudo haber sido o no, pero ese es el asunto, discernir. No porque lo estemos viendo en la tele, si dicen que la hemorroísa fue maldita por su marido, así fue, no, pues no. Exacto. Entonces, tener cuidado en ello, ¿no? Y ahorita, y ahorita regresando a Zeffirelli, de hecho, encontré que él, para mostrar esa parte humana, sí lo hace como que interactuar, dialogar, como en esos vacíos que llenó él, lo hace ser eso, cercano, como si estuviera conviviendo con ellos. Cierto. Pero para mostrar esa divinidad, él por eso trata de que no parpadee, porque le dice a Robert Powell, no me vas a parpadear. El único momento en donde sí parpadea es precisamente en la pasión, ya cuando está, creo que, no sé si es cuando ya lo crucifican o cuando está cargando el madero, pero alguno de esos momentos sí parpadea, pero el resto le dice, no vas a parpadear, o sea, tu imagen tiene que ser tan expresiva para acercarnos a esa parte divina, ¿no? Es correcto. Sí, fue como que el sello de la casa, ¿no? Y en este caso, el distintivo de esta versión, la de Frank Zeffirelli, un Jesús muy correcto. Yo insisto, se nos ha quedado grabado no porque sea ni el más guapo, ni el más acercado al original, pero pues sí, definitivamente es porque así nos gusta entender que fue Jesús. ¿Por qué? Porque coincide con lo que sabemos de él, ¿no? Y esta imagen que nos estás poniendo en este momento también nos ayuda a entender esto de las versiones. Sí. Aquí al centro está el Jesús de Nazaret de Zeffirelli, a la izquierda tenemos el Moisés de Charlton Heston, otro gran actor de Hollywood de los años 50, 60, y superproducciones, ¿verdad? Que hacían la Metro, los estudios de Universal, estaban peleando con esas producciones tan mega producciones, tan grandes, tan costosas, ¿no? Ahora ya cortas, ¿no? Con los millones de dólares que cuesta, pero de alguna manera esto nos da una perspectiva de lo que hemos estado hablando. De los 10 mandamientos, donde está este personaje de Moisés, también se trató de apegar lo más posible al texto bíblico, y vemos pues el mar abierto de par en par, vemos la columna de fuego, o sea, muy impresionante, y para los efectos especiales que en su momento tenían en la tecnología de los años 50, 60, pues fue tremendo, fue muy bueno. Y a la derecha tenemos a Russell Crowe, otro actor, el
inconfundible e inolvidable Gladiador, ¿verdad? Pero en esta producción que fue la de Noé, con una versión que exacto, relativamente moderna o excesivamente moderna, vamos a llamarle. ¿Por qué? Porque aquí el autor acepta que él no solo usó el texto bíblico, sino que usó otras fuentes. En este caso, vemos aparecer personajes rarísimos que se salen totalmente de sentido, ¿no? Como estos gigantes de piedra, o hacen interactuar más a su familia con textos que no aparecen en la Biblia, ¿no? Entonces, pues sí, a lo mejor sí fue, a lo mejor no. No, y luego al final está como que... Muy raro, ¿verdad? Sí, de hecho, hoy sería bueno analizar esa también, porque... Después, ¿verdad? Sí. Sí, está muy dudoso. ¿Hasta dónde es factible o permisible, ¿no? Que el actor, que el director haga mano de esas cosas. A veces sí es muy necesario analizarlas desde ese punto de vista porque, te digo, no están descubriendo el libro negro, pero entre más se apeguen a la realidad, entonces, bueno, a lo que se ha predicado durante 2000 años, o sea, no porque nosotros seamos de este cambio de milenio, seamos los únicos que siente eso, o sea, en todos los tiempos, una obra que se acerca a lo que ya está comprobado, entonces tiene el respeto, el respaldo y como ahorita, ¿verdad? El caminar de los siglos y no hay problema. ¿Por qué la Sefirelli se ha mantenido como una de las mejores? Pues porque se apegó lo más posible a lo que sabíamos que era, ¿no? Sí. Ya ves que ahora hay muchos esfuerzos por meterle la diversidad a las producciones y hasta incluso cambiar las etnias digo, una cosa es que sí, que en ese tiempo a lo mejor había mucho más presencia de personas de descendientes del África, ¿no? Pues ahí estaba cerquita Egipto, ahí estaba cerquita Túnez, bueno, todo lo que era la península de Antioquía, razas diferentes, pero pues que no le quitan en nada la practicidad de ver a un Jesús como en este caso se acerca. Ahora, ¿por qué Robert Powell, este autor, aquí lo vemos en un momento muy humano, ¿verdad? La pausa entre imágenes, entre escenas, y sí, pues obviamente se daban permiso de echarse su cigarrito para poder aguantar el frío y su vasito de brandy o de coñac, no sé qué le habrán acercado ahí la producción, pero me refiero a que este ser humano, este personaje, lo escogen basándonos en lo que sabemos ya de Jesús, o sea, no es un invento, no es que querramos ver a un Jesús güerito, de ojo azul y peor aún, hay gente que he oído comentarios, sobre todo en los blogs, en los chats de otros comentarios que ¿por qué la Iglesia Católica nos quiere meter a fuerzas ese Dios güero y ojo azul y rubio? Dicen rubio, yo no sé por dónde le ven lo rubio, pero bueno, o sea, como que ya es una animadversión hacia la Iglesia y que les hace dar ¿cómo se llama? El giro de péndulo hasta el otro extremo. Entonces ahora si alguien dice que Jesús fue chaparrito y de tez negra, ya no, deja tu morena, negra completamente, de raza negra, porque ahí estaba cerquita de África, o sea, tampoco abusen, ¿verdad? Bueno, ahorita que tocas eso, hay un documental de hace muchos años, bueno, no tantos, de National Geographic, por ahí me doy bolas, en donde según ellos hacen una reconstrucción de cómo podría haber sido Jesús en base a la etnia de esa época y no sé qué, y si nos presentan a un Jesús según ellos, regordete, morenito, tirando a negrito, chinito, y bueno, esa es la idea de ahorita de meterte de todo, ¿no? Y creer que era así es, ¿no? Sí, y aparte hay que tener, ahí es donde viene la contradicción. Primero la producción, ya sabemos que es Nat Geo, es de raíces anglicanas, por ese lado no les importa, digamos, ir en contra de la corriente de la cristiandad general, entiéndase, el catolicismo, porque pues a ellos les gusta meter, como dicen por ahí, sacar ámpula, ¿no? O sea, meter una versión totalmente diferente para ver si eso pega.
Y la verdad, pues ha pegado, es una producción de la BBC de Londres, con patrocinio de Nat Geo, pero si busca uno un poquito más, entiende uno que es totalmente arbitrario e incorrecto lo que ellos hicieron. ¿Qué fue? Pues se fueron a un cementerio de esa época, sacaron 3, 4 calaveras, como que hicieron el promedio y sacaron esa imagen de ese rostro. O sea, tampoco puedes hacer eso porque, pues, digo, evidentemente en tu procedimiento está el error, ¿no? Pues, o sea, ¿cómo vas a pretender que un promedio de 4 o 5 individuos tú digas que es exactamente un personaje particular con nombre y apellido o con una referencia específica? Pues obviamente que no, ¿verdad? Y además, otra vez, no es que nosotros tengamos la estampita de Jesús a partir del rostro de Robert Powell. A Robert Powell lo escogieron porque se parecía a la iconografía de más de 1400 años de representar a Jesús con los rasgos que hoy conocemos, que son ese rostro plano, de frente amplia, nariz recta, los ojos grandes, la barba incluso bilobulada cuando se puede, si no así. ¿De dónde sacamos eso? De la Sábana Santa. Uh-huh. La iconografía a partir del siglo VI cambia totalmente, y del Jesús parecido a un dios romano güero y sin barba y cachetoncito, como el Apolo de los romanos o algún otro dios de los dioses griegos. No, cambió de repente y cambió siempre de ahí para adelante cuando se supo de la existencia de una imagen que se decía que era el rostro de Jesús. Más o menos el siglo VI es cuando empieza a aparecer el personaje de la Verónica, o sea, una tela que se dice que tenía la verdadera imagen de Jesús, y a partir de ahí todas las imágenes que conocemos como el Pantocrator, o sea, el creador de todo, el Dios Todopoderoso, es justamente esta característica del rostro que hoy reconocemos que pudo haber tenido, o que debió haber tenido, su origen en la Sábana Santa. Entonces, eso es una prueba iconográfica bastante fuerte. Sí, y bueno, ahorita ya con las producciones y las ideas que traen mucha gente de la inclusión y de meter a todos, no dudes que un día vayan a sacar un Jesús negro, ¿no? Sí, o sea, y no tendría nada de malo porque, sí, y digo, no tendría nada de malo porque si muchos, sobre todo aquí en México, recordemos, por ejemplo, unos que han hecho una gran labor evangelizadora son los misioneros de Guadalupe. Y yo me acuerdo que en su revista Almas, por ejemplo, a veces nos compartían imágenes de cómo se representan en estos lugares de misión donde van a un Jesús ya, bueno, a la Sagrada Familia incluso, ¿verdad? Con rasgos negroides, pero es una inculturación. Y en Tokio y en Hong Kong, donde también tienen tierra de misión, también una Virgen María así con rasgos muy asiáticos, el Jesús también así con sus barbitas muy de mandarín y no de occidental. Entonces, no tiene nada malo mientras siempre encontremos el por qué se representa, ¿no? Una cosa es inculturar y otra cosa es decir, no, era el Jesús, o sea, espérate tampoco, ¿no? Entonces, ¿bajo qué argumentos, bajo qué pruebas nos das esa versión? Entonces sí, todo eso cuenta, ojalá y poco a poco también vaya permeando en los que nos escuchen, ¿verdad? Este tipo de cuidado para que tengamos esa certeza cuando vayamos a ver una nueva obra que hable de la vida de Jesús. Aquí en esta imagen que nos estás poniendo, efectivamente, lo que decíamos, la pausa, ¿verdad? Ya in situ, mira, ahí sí se dejó tantito el brazo desclavado de la cruz para echarse su cigarrito en la pausa. Y que vemos en la imagen, pues es el director, es Franco Sefirelli, que justamente le estaba acercando ahí el remedio para el frío. Sí, de hecho hay una anécdota también que cuenta Robert Powell, que justamente cuando lo están crucificando, pues él desamarra el lazo del cual está sujeto, y si no es porque se fija un camarógrafo, que sí se anda cayendo, ¿no? Estamos hablando que la cruz aproximadamente medía de altura 4 metros, entonces dice él, no, me caigo y me mato, ¿no? Pero afortunadamente uno de los camarógrafos se dio cuenta que se le había zafado el lazo y dijo, a ver, no podemos seguir hasta que
ajustemos esto, ¿no? Exactamente. Y sí, efectivamente. Digo, y todo eso cuenta, porque eso es lo que no vemos, pero que ayuda a hacer una producción correcta, ¿no? Entonces, otra vez, ya es trabajo del continuista, del editor, del que corta y pega, para darle la agilidad necesaria entre toma y toma, y que no se sientan justamente esos detalles, ¿no? A ver, espérate, corte, y arréglame acá, o arréglame esta cosa, ¿no? Y esos son los detalles que no vemos, pero que vemos el resultado final y eso nos convence. Entonces, eso obviamente pues es invaluable. En esta otra hora, ¿verdad? En esta otra imagen, perdón, dándole indicaciones ahí a la hora de la entrada me imagino que es el recinto del templo, por el decorado, y está también interesante, ¿no? Como ¿qué puedes decirle a un autor que ya sabe sus parlamentos, ¿no? A un actor que ya sabe sus parlamentos, los ha escuchado toda la vida en el Evangelio. Bueno, pero algo le tiene que ver, le tiene que recomendar el director, porque él quiere plasmar una cosa, o darle acento en una cosa, y olvidar otra, ¿no? Entonces, o bueno, no olvidarla, sino darle menos atención a otra, que ya se sabe, o que no es tan importante en ese caso. Un punto de comparación, ya que estamos en esto, ¿verdad? Del templo, de los decorados, de los escenarios, me remite, por ejemplo, a que en esta producción, la de Zeffirelli, no se producen tanto, no se detienen tanto en el momento de la flagelación, por ejemplo. Y Mel Gibson hace todo lo contrario. Mucha gente, de hecho, es la que más recuerda, ¿no? Y también, otra vez, cuidado con el rigor histórico. Pasan el momento donde el látigo de que le llaman el escorpión, lo prueban con la madera y se pesca de la tabla, de la madera, de la mesa que tenía ahí, y arranca un pedazo, ¿no? Entonces, hay que tener otra vez un poquito de sentido común y decir, a ver. Sí fue muy impactante la escena de la flagelación, visualmente fue tremenda, pero otra vez el rigor histórico nos hace pensar que no fue exactamente así. Dos detalles. El primero, la mesa donde está el verdugo, bueno, donde va a escoger ahí el verdugo su instrumento de flagelo, tiene como al menos 5 o 6 diferentes tipos de látigo. Entonces, ese flagelo, el escorpión, sí existía, pero era para una condena diferente. Era golpear hasta, literalmente, arrancar los pedazos de carne hasta desnudar el hueso. Y digo, es tremendamente cruel y el hombre, desgraciadamente, a lo largo de los siglos siempre ha tenido mucha creatividad para causarle dolor a sus semejantes. Pero probablemente no fue usado con Jesús. ¿Por qué? Porque efectivamente, si se moría desangrando en esa flagelación, la pena iba sobre los soldados, sobre los verdugos. O sea, no se andaban con tonterías. Entonces, ¿qué es lo que nos demuestra? Y en este caso, la Sábana Santa otra vez nos da una escena diferente. Probablemente no fue la columna baja con la que siempre se le representa, que incluso en muchas de nuestras parroquias, así le llaman, ¿verdad? Esa imagen, esa representación, el Señor de la columna, porque es el momento de la flagelación, pero muy probablemente fue hacia una columna alta. ¿Por qué? Porque en la Sábana Santa no se ven los golpes en los brazos, pero se ven totalmente, sistemáticamente, en toda la espalda y el frente del cuerpo del crucificado, en este caso, bueno, de la Sábana Santa, que confiamos que es Jesús, incluso en la zona genital y en la zona de los laterales, que no se ven en la Sábana Santa, pero no curiosamente, sino consecuentemente, no en la altura del pecho, porque el golpe dado en el pecho, con esa fuerza, y con la debilidad que ya traía el reo, hubiera provocado tal vez una fibrilación que lo hubiera puesto al borde de un infarto. Entonces, desgraciadamente, y sabemos que los romanos eran expertos en este tipo de maltratos, y entonces ya sabían hasta qué punto el condenado a este castigo podía aguantar, ¿no? Y la evidencia también en la Sábana Santa nos demuestra que no fue un solo verdugo, sino 2 al menos, incluso uno más bajito que el otro, y los 2 golpeaban sistemáticamente
el cuerpo de Jesús, ¿no? Entonces, todo eso lo hemos podido aprender ahora, otra vez, insisto, por la arqueología, por la Sábana Santa, por las distintas ciencias que convergen en este estudio. Sí, y ahorita que estás hablando de eso, en la película hay momentos en donde sí son como impactantes y donde en este caso Sefirelli hizo mucho énfasis, ¿no? Hay una escena donde está Juan el Bautista cuando ya es apresado, en donde él, acá están en la fiesta, ¿no? Herodes, su mujer y Herodías y su hija, ¿no? Salomé. Ajá, en donde están todos en la fiesta, acá comiendo y demás, y él seguía gritando y seguía hablando y diciendo cosas de que ellos estaban en San Amaciato y que era la mujer de su hermano, y él seguía hablando. Y hay otra escena también así como fuerte en donde esta Salomé está bailando, que sí le da un buen espacio Sefirelli a este baile, de tal forma que orilla a Herodes para que le entregue la cabeza al Bautista. Ajá. Entonces sí hay algunas en donde Sefirelli como que es más pues enfático, ¿no? Y duran bastante, y así como estas secuencias, pues hay varias. Así es. Sí, otra vez, insisto, ¿verdad? Hay que recordar eso, que el director, o el trabajo del director, pues por eso estamos diciendo que la versión de Franco Sefirelli y la versión de Mel Gibson, porque son ellos los que ponen la firma autoral, ¿no? Son los que dicen, yo quiero hacerlo de esta manera, yo quiero presentarlo de esta manera, y hay que entender respetar, digamos, su punto de vista y evaluarlo conforme lo que es. O sea, qué tanto se acercan a la realidad, pues depende de nosotros también decidirlo, ¿no? Por ejemplo, cuando no se quiere ser demasiado, o mejor dicho, no crear polémica, se opta por los famosos fundidos a negro o al revés, ¿verdad? Con mucha luz. Me acuerdo, por ejemplo, del caso precisamente de cómo termina la versión de Franco Sefirelli, donde ya está con sus discípulos y nada más les dice, yo los envío, estaré con ustedes hasta el fin del mundo, y ya. No se mete Franco en esta situación de las apariciones, el momento de la resurrección, no se preocupa por llevar hasta el punto de la ascensión al cielo, por ejemplo, para hacer que Jesús aparezca en el cuarto cuando están los apóstoles, pues nada más se inunda de luz y ya aparece él. O sea, entendamos, ¿verdad?, que también la producción pues tenía sus límites tecnológicos, pero otros pues obviamente son cuestión del autor. Yo no supe el nombre, pero la pasaron apenas en esta Semana Santa, y nomás como demuestra, ¿verdad?, de esas que estuvieron pasando, creo que fue TV Azteca que la compartió, una versión también un poco modernizada, y donde Jesús, después de estar con sus discípulos, camina hacia una ventana, se funde el color, se llena todo de luz, y termina la ventana siendo la ventana de una ciudad moderna, que podía ser, no sé, Nápoles o Venecia o cualquiera de esas, y el personaje que hizo Jesús sale, pues sí, como un muchacho de cabello largo, con su barba ya bien recortadita y vestido normal, de jeans, de camisa, y va y vienen a su encuentro un montón de niños de todas las razas y de distintas edades, y carga a una chiquita, y se van todos con él, y qué bonito, ¿no? O sea, pero otra vez, eso es cuestión del autor, del director, ¿no? O sea, eso nos quiso dar un mensaje, sí, seguramente, se apegó a la realidad, pues no, pero, pues si entendemos el mensaje teológico, se le perdona, ¿no? O sea, de verdad Jesús ha estado con nosotros todo el tiempo y estará hasta el fin de los tiempos. Entonces, nomás por eso se la pasamos. Sí, así es. Igual que, bueno, también hay una polémica, ahorita recordando de la que estabas diciendo de Chosen, también está la última tentación de Cristo. Ajá. Esa película también fue así como que muy polémica, en algunos casos hasta vetada por ciertas comunidades religiosas, y esa última tentación pues realmente se la sacó de la manga el director, el productor, el escritor,
inventando una situación alterna, ¿no? Por eso es la última Fíjate, tentación. así es. Y curiosamente, fíjate qué chistoso. Si este director, ahorita se me fue el nombre, pero ahorita no me acuerdo, hubiera respetado el personaje que es Jesucristo, perdón, y se hubiera evitado, se hubiera ahorrado literalmente, porque obviamente también eso fue producción y también le costó, ¿verdad? Por los actores, en especial por la actriz que hace Magdalena, se hubiera ahorrado las escenas eróticas, ¿verdad? Las escenas de cama, ahí demasiado insinuantes, pasa la insinuación a lo gráfico. Entonces, si no hubiera sido por esas escenas, yo creo que hasta hubiera sido más reconocida. ¿Por qué? Yo sí me tuve que chutarlo en su momento y dije, bueno, ¿por qué se llama La Última Tentación de Cristo? La analizo de esa manera y yo digo, bueno, ok, otra vez, como versión personal, como visión personal, se entiende, pero aparte plantea una cosa muy correcta. Fíjate, hasta eso, se puede rescatar el mensaje. Ahí aparece que Jesús, estando en la cruz, llega un momento como que se pausa todo y un ángel pequeño, personificado en un niño pequeño, le dice, o una niña, no sé, baja, y ya, se baja, así como que, caray, ya me puedo bajar. Y dice, pues, no, que el Padre te da chance de que vivas tu vida. ¿En serio? No, pues que sí. Entonces él se baja y se ve que ya está todo sano, y empieza a llevar una vida normal. Entonces es donde empieza, ¿verdad? Va con su amor de la vida, que es la Magdalena, y tienen hijos, la bola de hijos, ¿verdad? Porque en aquel tiempo creo que eran como 6 o 7 los que aparecen ahí, y pasados los años, cuando ya tienen la marimba de chilpayates, se encuentra en no sé qué ciudad, mientras su esposa va a hacer las compras. Él le llama la atención un predicador, un peloncito que anda por ahí gritando, y que Jesús de Nazaret, y que murió y resucitó, y no sé qué, y dice, oye, pero pues ese fui yo, o sea, y Pablo, el supuesto Pablo, ¿verdad? Le dice, sí, yo sé que no terminó así, dice, pero me sirves más muerto, o sea, me sirves más así como yo lo predico. Y entonces deja entender que, pues, que de alguna manera, ¿verdad? El puyazo de decir, bueno, a lo mejor todo fue un invento de Pablo. Obviamente hay otras fuentes que corroboran que no es un invento, ¿verdad? Otras cuestiones, pero bueno, regresando a la secuencia, a la idea, pasa ese encuentro, ya se carga una de sus niñas, creo, y ya se lo lleva, y resulta que cuando ya está anciano, y ya está por morirse, vienen algunos de sus amigos, como seguramente fue Juan el Apóstol, o algunos de los otros que eran más jóvenes, porque Pedro pues, seguramente ya no estaría ahí entre ellos, y lo rodean y lo acompañan, pues ya se va a morir, y le dicen, ¿valió la pena? O sea, ¿esta vida te gustó? ¿Tuviste tus hijos? ¿Tuviste tu familia? Y él se queda así como que pensando si de veras valió la pena, y así como que de golpe regresa a la escena y está otra vez en la cruz. Entonces, por eso se llama La Última Tentación de Cristo. Sí, que como que le mostraron lo que podría ser su futuro alterno, si él quería bajarse de la cruz, y entonces ahí decide, no vale la pena, me quedo, y se queda en la cruz, muere, y como dice el refrán, el resto es historia. Entonces, sí, ya encontré el director, es Martin Scorsese. Ese también es famoso en su momento, sí, y por otras producciones, pero sí, exactamente. Y sí, a eso es lo que voy, o sea, te digo, un autor puede inyectarle su sello personal, cosa que es totalmente legítimo, pero otra cosa es que abusen de esa libertad creativa y sometan a la gente a este tipo de cosas. Ya dijimos que hay algunas personas que se lo creen todo, ¿verdad? Que dicen, no, es que yo vi que así pasó. No, espérate. Por eso se llama así, por eso te presentaron esta idea, es una tentación. Pudo tenerla a lo mejor, pero no es el caso, ¿verdad? Entonces, y esta última que vemos, ¿verdad? Bueno, una de las que estamos viendo, que es también ahí, Zeffirelli haciendo su trabajo de director, diciendo, bueno, yo quiero que se vea esto, yo quiero que se enfoque en esto. Qué bueno que esta foto aparece porque nos da otra imagen del sudario, esta tela larga que tenían seguramente la mayoría de los varones de esas tierras, era parte de su indumentaria porque era para secarse el sudor, y vemos que es una
tela más pequeña, no es el manto de la oración que vemos que él usa cuando se hace este episodio de la sinagoga de Nazaret, sino son telas rudas, un poquito más sencillas, pero apegadas a lo que se usaba en esa época, ¿no? Entonces, nomás como para hacer mención de que esta tela que cortaban a manera de protegerse del sol, pues era eso, un sudario, era algo para secarse el sudor, y por eso incorrectamente mucha gente le llama el sudario de Turín a la sábana santa. Entonces, no. El sudario como tal, las pruebas científicas dicen que está en Oviedo, en España, ¿verdad? Y coincide con muchas cosas con la sábana santa que está en Turín. Entonces, dicho sea de paso, ¿verdad? Para hacer distinciones en estos dos lienzos que seguramente estuvieron sobre el mismo cuerpo, en el mismo momento, en la resurrección de Jesús en Nazaret. Así, en Jerusalén, perdón. ya estoy equivocando por irme de filo. Ok, bueno, esta otra que vemos, este es el autor, para los que no conocían a Franco Zeffirelli, ¿verdad? Se los presentamos ya en una postura más posando para la foto. Porque muchos decían, bueno... Ajá, que él también tiene una característica, ¿no? Que él pertenecía a la comunidad LGBT. Ajá. Se dice. Ahí hay otras cosas que también se pueden corroborar, algunas, otras quedan en el rango de lo que se dice. Y aún así, y si hubiera sido también, ahí se ve como, si fue el caso, que pueden ser muy capaces de ser una obra preciosa, respetando, ¿verdad?, los parámetros que ya conocemos, no tienen que inventar nada. Y otra muy diferente, ¿verdad?, es ahora esta inclusión forzada de que tienen que meter a grupos minoritarios de todos lados, de raza, de preferencia sexual, de etnia incluso, o sea, a veces rayando en lo absurdo. Me acuerdo de una reciente entrevista que le hicieron, totalmente aparte de la filmografía de la vida de Jesús, en una película que un cierto director hizo sobre un evento, creo que un episodio de una guerra entre los daneses y los de Países Bajos de aquel entonces, que ni siquiera se llamaban así, eran otros imperios. Y luego ya en la rueda de prensa un reportero le dijo, oiga, ¿y por qué no salen personas de raza negra en su película? Y así como que yo creo que se botó de risa nomás porque se enojó más, ¿verdad? Pero estoy narrando un hecho histórico de cierto lugar del planeta con ciertas razas. ¿Por qué quieres meter a fuerzas ahí a unas personas que no estuvieron, simplemente, ¿no? Una etnia que no existía en ese momento, en ese lugar del mundo? O sea, como a veces la inclusión forzada llega a ser tan absurda, tan, llamémosle, envolvente, insistente, pero al final de cuentas es eso, absurda. O sea, no puedes reescribir la historia a tu conveniencia, no puedes decir, es que en la barca de Colón venían también afroamericanos. Pues, espérate, ni siquiera se inventaba el término, o sea, no reinventes la historia, no hay necesidad de esos excesos. Sí, ahorita que dices eso, de que a fuerzas, creo que hubo hace poco un problemilla ahí con cierta aplicación de películas en su versión que hicieron de Cleopatra, ¿no? Que hasta el gobierno de Egipto iba a poner una denuncia, que cómo era posible que la pusieran negra si no era negra, y ellos, pues en esta onda de que quieren meter a fuerzas diferentes etnias, así hayan sido o no, aún en contra de la historia, ¿no? Fallando el rigor histórico, sí, porque ahí el que más puede leer que está Cleopatra, bueno, pues tenía sus raíces griegas y tenía totalmente ahí está la evidencia de que incluso a lo mejor, digo, se oye discriminativo, no lo es con ese sentido, pero sí el mismo pueblo egipcio, ¿verdad? De cierto color de tez, de piel, pues obviamente a una extranjera pues la verían de otra manera, ¿no? La verían, no sé, de alguna forma diferente simplemente. Entonces, hay que entender eso, ¿no? Otras, por ejemplo, ahorita regresando a las películas de la vida de Jesús, hay otra vez
el tema de como los evangelios no dicen nada de su apariencia física o características específicas como hombre, por ejemplo, en este caso la estatura, hay gente que dice que era muy alto. Lo más probable es que sí, la Sábana Santa nos arroja una medida de entre 1,78 y 1,80. Ahora, no es exacto, ¿por qué? No puede serlo. Si estás tomando una medida de una impresión en una tela, pues la tela se estira, se encoge, se enrolla y no es exacto, pero es un aproximado. Entonces, hay otros que dicen, no, es que el promedio de esa etnia, otra vez, hablando de las etnias de los judíos de aquel tiempo, no eran tan altos, y si hubiera sido alto, lo hubieran registrado, porque descollaría, ¿no? Que se estaría a tiro muy, visiblemente diferente. Y no, realmente no es necesario, abusar de esos temas o de esos, argumentos, porque incluso en la Biblia nos marca el episodio de Saúl en el Antiguo Testamento, que era un hombre alto. Entonces, esa era su característica. No quiere decir que entonces desde Saúl hasta Jesús no hubo ningún alto en todo ese tiempo, ¿no? O sea, digo, sí era alto, pero no descolladamente alto, pero se daban casos. Entonces, no hay por qué abusar otra vez de querer encasillar al Jesús histórico en un cierto tipo de color de piel, de color de pertenencia a la etnia. Incluso, hasta aquí puedo decir que hasta por religión, por mandatos del Señor, ¿verdad? Por la palabra escrita, se decía, se protegió, digamos, esta etnia de los judíos. Son muy endogámicos, y hasta la fecha los judíos ortodoxos tienen ese criterio, ¿verdad? O sea, si tú te quieres ser judío, pues bienvenido, ¿no? Con sus reservas del caso, te aprendes la Torá, aprendes a hablar en hebreo, etcétera, aprendes a seguir la ley, y entonces, pues sí, te dan la bienvenida. Pero ellos hacia afuera casi no salen. Entonces, incluso para buscar pareja, ¿verdad? Buscan entre los parientes. Entonces, digo, es un comportamiento tan normal hoy en el siglo XXI, pues entonces, ¿por qué tenemos que meter nuestras dudas del siglo XXI en el siglo I, que era todavía más difícil, ¿verdad? Entonces, no, hay muchos argumentos que se caen, estos de la inclusión, sobre todo cuando es inclusión forzada. O sea, otra vez, no tenemos ningún problema con ninguna etnia, con ninguna raza, y mira, esta imagen de Jesús, el rostro de Jesús de Robert Powell, pues obviamente nos transmite tantas cosas que no tiene necesidad de nadie de cuestionarlo, ¿no? O sea, ¿no te gusta? Bueno, pues no te gusta, es una versión, hasta ahí. Que se apega mucho a la versión correcta, o lo que nosotros confiamos que fue Jesús, es otra cosa. Pero tú tienes toda la libertad de decir, no, es que Jesús no era así. Bueno, probablemente no sea exactamente así, pero muy parecido, probablemente lo fue, ¿verdad? Aparte de que si era guapo, sí, probablemente sí. Otra vez, si era descendiente de la línea de David, por los lados, por José, que aunque no fue el que prestó los genes, ¿verdad? No cooperó en esa parte, pero María también descendía de la línea davídica. Entonces, no hay ningún problema en entender que Jesús era bastante guapo, ¿verdad? El promedio, podemos decirle, y obviamente entre los 30 a 33 años, pues obviamente, pues era un varón judío en toda su plenitud, fornido, atlético, caminaba grandes trayectos, caray, pues digo, a otros dicen el arquetipo del varón de aquel tiempo. Bueno, igual y no fue el arquetipo, yo sé que sí, pero bueno, pero se puede entender, ¿no? Entonces, no hay que abusar otra vez de la libertad creativa, pero tampoco encasillarse, decíamos, ¿verdad? El golpe del péndulo, tampoco irnos al otro extremo, descalificando todo lo que no parece que se acerca a las modernas ideas de inclusión. Sí, aunque ahorita que tocas este punto de la descendencia, yo la verdad no me había enfocado precisamente en las características que tiene la actriz que hace el papel de la Virgen María, y que por ende pues se repiten en cuanto a los ojos con Robert Powell. Y bueno, hay los videntes de Medjugorje, ellos manifiestan que es una mujer muy similar
a la chica que hace el papel de María en este Jesús de Nazaret de Zeffirelli. Ellos dicen que es una mujer de pelo oscuro, blanca y de ojos azules. Ajá, entonces, para esa época creo que todavía ni estaban las apariciones en Medjugorje. Ajá, creo que eso fue como en el 85, algo así. Entonces, más o menos. Zeffirelli, pues llámale coincidencia o diosidencia, colocó una virgen muy similar a como los videntes de Medjugorje dicen que puede ser la virgen, ¿no? Que también seguramente están obligados a creer en estas apariciones privadas, pero pues coincidencia. Sí, claro. No, y obviamente, y otra vez, Jesús, y por lo tanto, por lo que él le cede a María en esta parte que le toca en la hora de la salvación, insisto, aclarando, ¿verdad? No es María la que salva, pero sabemos que es parte de esa inculturación, ese hablarle a los pueblos en distintos momentos para que nos volvamos pues al mensaje principal, que es el mensaje de la salvación que Jesús nos trae, ¿no? Esta imagen final de Robert Powell, ya así sin barba y un poquito más joven de como está ahorita, bueno, creo que es relativamente reciente. Y sí, como dices, ¿verdad? El color de sus ojos es más bien verde, pero como bien lo mencionas, los efectos de luces, los arreglos le daban ese tono del color. Ahí con barba, también muy, muy, muy interesante para distinguir en él, bueno, pues el que nos ha regalado, y digo nos, así al mundo, a la posteridad, esta obra fílmica de gran valor. Yo creo que quien no la ha visto, y estoy hablando para las nuevas generaciones, otra vez, los que crecimos en los años 70, pues no la sabemos casi de memoria porque todos los años nos la pasaban, pero los que no la han visto en estos tiempos, valdría mucho la pena que se aventaran, se animaran. Si se han chutado sagas completas como El Señor de los Anillos, que se duran 3 horas cada entrega, pues que no puedan ver esta obra de Zeffirelli de 6 horas, pues yo creo que se les hace papita, ¿verdad? Pero hay que hacerlo, o sea, hay que ver todas esas versiones, insisto, y evaluarlas, saber cuáles se apegan a la realidad, cuáles flagrantemente se están alejando de ella, y entender si es por una situación del director, porque quería darle el énfasis a otra cosa, insisto, se vale, hasta eso se vale, siempre y cuando el resultado final no lo echan a perder, en pocas palabras, ¿verdad? Porque acordémonos que están tratando con el personaje que es el centro de la fe de más de 1.8 mil millones de personas en el mundo, incluyendo católicos y no católicos. Entonces, hay que hacerlo con respeto. Eso es todo lo que se les pide a cualquier productor, director que quiera hacer una obra acerca de Jesús. Y ya que toqué el tema, ahorita que me vino a la mente lo que dijiste así hace rato, por ejemplo, de esta producción que causó polémica, la de Scorsese, la de La Última Tentación de Cristo. La Iglesia prohíbe algunas ediciones o no las prohíbe. Mucha gente quiere ver si la Iglesia opina mal, ya la está prohibiendo, ya la está censurando. Hay que entenderlo también, ¿no? O sea, ¿cuántos van antes de ver una película? Ven ahí la calificación que le da este portal especializado, el Rotten Tomatoes, ¿verdad? En los tomates podridos, para ver si está bien calificado o no. Es una recomendación, hasta ahí, ¿verdad? Incluso en tiempos de hace 300 años le llamaban el índice a los libros que la Iglesia prohibía, que la Inquisición censuraba. No, espérate, pues, o sea, para empezar, ni había tanta producción de libros, y si la Iglesia te decía, oye, no te lo recomiendo, punto. No, es que los quemaban con todo el libro, espérate, o sea, sí hubo excesos como todo, ¿verdad? Cuando el poder se mete en donde no le debe o no tiene control, pues el poder absoluto se corrompe absolutamente, ¿no? Y para esos casos, pues ahí tenemos ejemplos de políticos que se vuelven locos cuando tienen un poquito de poder y se marean parados en el tabique, ¿no? No, bueno, regresando a la cuestión de que si la Iglesia censura o no censura.
es una calificación, es una recomendación, y no hay mejor recomendación que esta. Hablemos de cine, o sea, de boca en boca. ¿Te gustó? No, por esto, por esto y por esto. ¿Te gustó? Sí, ¿por qué? Por esto y por esto y por esto. Y ya tú decides si ves o no la obra. Como ahorita, por ejemplo, ya les spoileré el argumento de la última tentación de Cristo. Yo espero que nadie la vaya a ver. No porque nos espantemos, ¿verdad? Pero simplemente no vale la pena. Mejor, ahí sí, les recomiendo la de Risen, el resucitado, las 6 horas 20 minutos que dura Jesús de Nazaret de Zeffirelli, y obviamente la de Mel Gibson, ¿no? Entonces, ahí están las 3 recomendaciones de esta noche para nuestros lectores y nuestros video escuchas para nuestros lectores. Bueno, también creo que Rey de Reyes no está tan mal. Otra muy buena, sí. Y también dura eternidades. También evaluamos la del Mártir del Calvario y también sacó buena calificación. Entonces, otra vez, ¿quiénes somos nosotros para evaluar no somos miembros de la Academia de Hollywood, no les vamos a dar un Oscar, ¿verdad? Pero nos gusta hablar de cine, y en este caso, pues, de un cine que lleva a la pantalla la vida de nuestro principal guía de vida, que es Jesús de Nazaret, Jesucristo, ¿verdad? Para los católicos, pues es tremendamente edificante encontrar buenas obras, buenas producciones, muy recomendables para todas las generaciones, ¿verdad? Y eso yo creo que podemos también rescatar de la de Franco Zeffirelli. Papás, los que en su momento fuimos niños en los 70s, pues ahora son papás, algunos ya son hasta abuelos, ¿verdad? Entonces perfectamente pueden sentarse y ver con sus hijos, con sus nietos esta obra, y está perfecta, sin problemas de audiencia, sin problemas de que tengas que hablar con el niño después para quitarle los traumas, ¿verdad? Entonces, está muy, muy recomendable. Sí, así es. Y pues sí, si tienen dudas, pues ahora sí que recurran al libro original. Ajá, no hay de otra, porque bueno, totalmente. Ahorita me vino a la memoria, hay unas que son muy buenas, pero sí tienen algo basado en los libros apócrifos. Son mexicanas. De hecho, una de ellas es la de Jesús Nuestro Señor, creo que con Claudio Brook. Ajá. Creo que sí. Y igual, o sea, su actuación de él es como muy acartonada, la verdad. Ajá, pero creo que ahí le imprimió el cómo él era como actor. Ajá, tiene ese sello personal. Pero sí meten un poco de los evangelios apócrifos. También hay otra que es mexicana, de Jesús, María y José. Ajá, sí. En donde relatan la vida de un niño llamado Jesús, en donde relatan la vida de la Sagrada Familia y de Jesús en específico, pero utilizando los libros apócrifos. Entonces, la fuente del apócrifo. Ajá, correcto. Entonces no son malas, pero hay que tener sus asegúnes, dirían. Exacto. Y entender de dónde viene la fuente, ¿verdad? Otra vez, cuando la fuente es correcta o en el sentido estricto, no altera el sentido, el personaje, la característica específica, que en este caso es la personalidad de Jesús, su obra salvadora incluso, ¿verdad? Por ejemplo, regresando a los de la Pasión, cuando ponen a los dos ladrones, hay directores que no representan el diálogo entre ellos, porque pues dicen, no voy a desviarme del Jesús que es el principal, y lo tocan así como que se ven las imágenes de los que están colgados con él, pero hasta ahí. Entonces no abordan el tema de los diálogos entre ellos, ¿no? Por cuestiones técnicas, por cuestiones prácticas, si tú quieres, pero al final de cuentas no lo hacen. Que uno se llamaba Dimas y que el otro se llamaba Gestas, a lo mejor esos nombres los sacaron de los evangelios apócrifos. Entonces, si se llamaban así o no, no cambian ni un ápice de lo que es la revelación de Cristo y su sacrificio salvador por nosotros y por la humanidad. Pero ya meterse con que no, es que sí, que tuvo hijos y que no sé qué, y que su esposa, aguas, te estás metiendo en terreno más pantanoso, porque no tienes cosas para corroborarlo, simplemente estás diciendo tu versión, ¿no? Entonces, de ahí tenemos abusos como la obra del Código Da Vinci, que espero que algún día lo veamos también, porque también tiene muchas cosas rescatables, otras no tanto, pero pues, habría que mencionárselas. Y aquí ya casi, yo creo que casi estamos terminando, pero para invitar a los que vean esta transmisión después,
que nos escriban qué otra película quieren que platiquemos, de cuál quieren que hablemos, para que también podamos desmenuzarla un poquito en este sentido, ¿no? Y ya ven que no se trata de hablar exclusivamente de una, sino hacer ese comparativo, entender qué aportan, qué nos pide la fe, y con toda justicia, digo, nosotros somos los que mantenemos la industria del cine, entonces es lógico, si tú vas y pagas un boleto, o ahora rentas el streaming y te lo descargas, pues entonces tú eres el usuario final, entonces con toda confianza, dinos, o sea, esta me gustó por eso y por eso, punto. ¿O qué opinan de que esta y otra? Y cuando hay una duda de fe, también queremos creer que podemos hablar de ello y resolver las dudas. Entonces, la invitación para nuestro público, ¿verdad? Que vean este episodio, escríbanos. Estaba viendo de reojo aquí en mi monitor que no tenemos preguntas en el chat de Facebook, pero si más adelante la hay, pues que nos avisen, que nos dejen aquí en el canal de Cineforo Católico, para que sigamos hablando de cine. Sí, para que nos sigan ahí retroalimentando, que esto es importante, porque la visión tuya, la visión mía y la visión de los que nos están viendo, pues puede ser distinta, ¿no? Puede ser alguien diga, ay, no, ese de Jesús de Nazaret de Sefirelli no me gustó, porque lo ponen con los ojos muy azules, igual y no era así, o está muy aburrida, muy larga, o sea, la visión de cada quien puede ser distinta, pero el libro original no cambia. Ajá, ese no cambia, y ese es al que tenemos que tener siempre en cuenta, ¿no? Antes de decir esta película sí, esta película no, ya después llega la cuestión subjetiva de me movió, no me movió, me sentí bonito, no sentí bonito, me identifiqué o no. Totalmente. Así es, pues no sé si tengas alguna otra cosa que preguntar. No, Héctor David, creo que estuvo muy, muy interesante, y de verdad, bueno, hay mucha tela de dónde cortar. A esa de Noé, de verdad está polémicona también, y pues bastante interesante para hablar de ello, ¿no? Hay una serie, novela de María Magdalena, que también está como para sacarle ahí hebras. Ajá, porque bueno, lo que tú has dicho, puntos de vista, que a veces hay que ver también la intención, como tú dices, igual y nada más voy a hacer algo chistoso como director y voy a ponerle mi sello, pero hay quien también lo puede hacer en mala lid y hacer que tú pienses que la versión que conocemos no era así, o que tal vez te metan duda, ¿no? Sí, y ahora hasta como lo vemos en los títulos de los videos de YouTube, ¿no? Entre más sensacionalista sea, más te llama la atención y le das el clic, el tan ansiado clic de muchos creadores de contenido, como le llamamos hoy. Entonces hay que tener mucho criterio, hay que tener mucho cuidado, pero insisto, ¿verdad? Que esta sea una invitación abierta para los que vean estos programas, esta serie de Hablemos de Cine, y esperamos que pronto volvamos a reunirnos para una reflexión más, una charla más de alguna otra de estas producciones que han marcado nuestra vida, o una de las películas modernas que aportan algo también, o que nos cuestionan la fe. También se vale, porque ante la duda, pues hay que ir al libro, como bien dices, y pues hay que leer para saber, y saber para creer mejor. Eso, sin duda. Eso es verdad. No, pues muchísimas gracias, Héctor, por acompañarnos esta noche y por esta plática que hemos tenido al respecto de esta película, que a mí en lo personal pues me gusta, igual que la de Rey de Reyes. Así es, también otra muy buena. Así es. En su momento, ojalá Dios quiera, ¿verdad? Digo, las vamos a seguir trayendo a colación, si así nos lo pide el público también, pero basándonos en una o hablando de una en especial, yo creo que siempre saldrá la comparación con otras y lo que podemos rescatar de una, lo que podemos comparar con la otra, en fin, de eso se trata este espacio, ¿verdad? Hablemos de cine. Y ojalá pronto tengamos muchos más interlocutores que nos sigan a través del programa, a través de la página, y nos sigan diciendo sus propias selecciones de cine. Ahorita ese podría ser una pregunta que nos puedan contestar. ¿Cuál es tu versión preferida? ¿O cuál de tus favoritas? ¿O de cuál te gustaría que platicáramos?
También, pero aparte de estas que abordan la vida de Jesús, ¿cuál es su versión preferida y por qué? ¿Verdad? Eso yo creo que nos enriquecería mucho si en los comentarios por ahí nos van colaborando, porque vale mucho la pena, tú lo dijiste, la visión de unos y de otros es diferente, y ahí nos podemos enriquecer mucho para que sigamos hablando de cine. Sí, así es, Héctor, y bueno, ahora sí te dejo, pero antes de dejarte, ¿qué tal si haces una oración al final? Muy bien, bueno, la hacemos con gusto. Somos, como bien lo dijiste al principio, de parte del Centro Mexicano de Sindonología, y así es que todas las películas que pasan por la vida de Jesús siempre van a tener invariablemente ese parámetro, y bueno, pues a final de cuentas nos llevan no al lienzo, ¿verdad? No a la tela, a la síndone, sino a quien dejó ahí su imagen, que confiamos que es Jesús, el Jesús de Nazaret histórico, el Jesucristo de la fe, el que nos invita y nos sigue llamando a la salvación. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias porque a través del arte también te has manifestado. Danos la gracia de poderte descubrir, aparte del gran legado que nos has dejado en tu palabra escrita, en la Sagrada Escritura. Ahora nosotros que tenemos estos medios, estos areópagos modernos, que son el cine, la radio, la televisión, y ahora el internet y las redes sociales, nos inviten una y otra vez a hablar de ti en estos modernos areópagos, insisto, porque el mundo necesita oír de ti. Que todas estas producciones, algunas más apegadas a la realidad, otras que difieren, pero todas, Señor, te traen a la mente y al corazón de muchos que han oído hablar de ti, pero que no han querido dar ese paso de fe. Hoy te confiamos este proyecto, este canal, esta página, este grupo de evangelizadores a través de la red, para que podamos seguir creciendo como colaboradores, pero también creciendo en el público que nos acompaña cada semana o cada vez que tengamos la emisión, pero sobre todo para que sigamos hablando de cine, hablando de ti, hablándole al mundo de la salvación que nos traes. Bendito sea, Señor, porque has resucitado, confiamos plenamente en ello, y que nuestro ser espiritual, nuestro ser de la fe, impregne todo lo que hacemos en el día, en la semana, en nuestra vida diaria. Todo esto, Señor, para gloria de tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No, pues, gracias, Aurora, por la invitación. Espero que haya sido una charla amena para todos aquellos que nos acompañen. Les prometemos que habrá más, mucho más, ¿verdad? Claro. En la medida que nos lo pidan. Entonces, estamos a la orden para todo lo que ustedes gusten y manden. Aquí estamos aportando nuestro granito de arena para que crezca esta sección y este gran canal Cineforo Católico. Hablemos de cine en otra ocasión. Gracias, Héctor David, y nos gracias, vemos. Aurora. Descanses y saludos a tu familia. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Y bueno, ya nada más agradeciéndoles a las personas que estuvieron con nosotros esta noche, a Ceci Sánchez, Elsa Carominas Rodríguez, también tenemos por ahí a Pati Melo, a Pati Melo, María Brigi, es italiana, Carmen Flores Galván, y a Héctor principalmente por darnos esta colaboración, y agradeciéndole también al Centro Mexicano de Sindonología que nos lo haya prestado para Hablemos de Cine. Recuerden que vamos a tener intercalados Hablemos de Cine con Miguel Ángel, que estuvo la semana pasada, y ahora con Héctor David. Y pueden sugerirnos cuáles son las películas de las cuales quieran que continuemos hablando. Y antes de retirarme, pues recordarles que vamos a tener la conferencia de Roberto Farril el 19 de abril en la parroquia de la Inmaculada Concepción en la Colonia Clavería. Esto va a ser sobre el tema de su libro que se llama La devoción a la Virgen María según los dogmas marianos. Entonces no se lo pueden perder, viernes 19 de abril. Esta parroquia se encuentra en la Colonia Clavería, cerca del icónico lugar
conocido por donde nació José José, y es el Parque de la China. Está muy céntrico para las personas que viven aquí en la Ciudad de México. Y de nueva cuenta, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por tenernos esta confianza, por estar platicando de cine. Ahora hablemos de cine. Y los voy a dejar con un fragmento precisamente de esta película de Jesús de Nazaret de Zeffirelli. Déjenme colocarlo en la pantalla. Y esta parte que les voy a compartir es precisamente en donde aparece la Virgen María, interpretada por esta chica, no recuerdo bien su nombre. También participó con Zeffirelli en Romeo y Julieta en el 62. Ella era Julieta, por cierto. Y les voy a dejar ese fragmento. Déjenme buscar a María de Zeffirelli para darles el nombre de esta chica que interpretó a la Virgen María, también con unos ojos bastante expresivos. Olivia se llama ella. Entonces, los invitamos a que vean esta película. Búsquenla en YouTube, así, Jesús de Nazaret de Zeffirelli, porque a veces uno mete en YouTube y aparecen un montón de películas que a veces no son las que andamos buscando. Entonces, aclárenle al buscador que es de Zeffirelli. Y los dejo con ese fragmento de la Virgen María, deseándoles que tengan una bendecida noche. Y pues escríbanos y díganos qué otra película quieren que desmenucemos, de la cual platiquemos en Hablemos de Cine. Déjenme aquí colocar esta. Bendito seas, oh Dios, Señor del universo, quien consagró el Sabbat y todas las celebraciones de Israel. Que el Señor os bendiga y preserve. Dejad que su rostro os ilumine. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Cómo es posible? Ningún hombre me ha tocado nunca. He aquí a la sierva del Señor.
Hágase a mí de acuerdo a tu palabra. María, ¿con quién hablas? Hay nuevas de Isabel. ¿Tu prima Isabel? ¿Qué nuevas? Va a tener un hijo en el lapso de 3 meses.